día, hermanos. Es un gusto, como siempre, poder compartir la palabra de Dios, poder tener el hermoso privilegio de poder juntos ver en la Escritura, ver en la palabra de Dios el mensaje que tenemos para nosotros. Y este mensaje yo estuve titulándolo El camino del cristiano. Es un mensaje que hace mucho tiempo lo venía trayendo en mi mente, es un mensaje que lo venía masticando hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Es que nosotros, años atrás, en la escuela bíblica dominical, en la clase de 15-18, vimos la Biblia de forma cronológica. Fuimos tomando desde Génesis, cronológicamente, todo en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento había un hincapié que siempre se resaltaba en cuanto al pueblo de Israel, que era que ellos veían cómo Dios obraba, ellos veían la mano poderosa de Dios y cómo Dios trabajaba en sus vidas. Sin embargo, ellos continuamente dejaban el camino de Dios, continuamente volvían atrás y volvían a sus pecados, iban y adoraban imágenes talladas a manos, iban y adoraban dioses ajenos que no tenían nada que ver con Dios. Y uno por ahí cuando lo veía decía, pero ¿cómo este pueblo puede ser así? ¿Cómo este pueblo, si vio lo maravilloso que es Dios, vio lo grande que es Dios, cómo es posible que vuelva atrás y cómo es posible que deje a Jehová? Y a veces somos así en nuestra vida. A veces vemos bendiciones hermosas en nuestra vida, a veces vemos el obrar maravilloso día a día de Dios en nuestra vida, pero sin embargo a veces nos volvemos a nuestra vieja vida, le damos la espalda a Dios y hacemos lo que bien nos parece. Y es por eso que es importante rever el camino del Hijo de Dios. Si bien es un tema amplio, es un tema muy grande para abordar, vamos a ver algunas cuestiones. Acompáñame junto en Romanos 15:4. Vamos a ver que Pablo le escribe a la iglesia en Roma: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanzas, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. También Pablo a la iglesia en Corinto le escribe en el 10:11: estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escritos para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el final de los tiempos. Todas estas cosas que vimos, todas las cosas que vamos a encontrar en el pueblo de Israel, todas las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, sirven de enseñanza, sirven para que nosotros podamos entender y ver cómo Dios sigue trabajando y cómo Dios actúa y trabaja en nuestra vida y cómo nosotros debemos ser firmes y constantes en el camino del Hijo de Dios. Repasemos un suceso bastante rápido. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando está cautivo, está esclavo en Egipto, Dios va a enviar a Moisés para que lo saque, para que lo liberte. Moisés va a ser el encargado de sacar al pueblo de Israel. Y lo maravilloso es que Dios no nos sacó de noche a escondidas, no nos sacó de forma mágica para que nadie se entere qué pasó con ese pueblo que antes estaba en Israel, que estaba en Egipto, y ahora ya no está más, sino que la Biblia va a dejar bien claro que Dios lo va a sacar con mano fuerte, con mano poderosa, no solamente para que el pueblo de Israel entienda quién era ese Jehová que ellos no conocían, sino para que las demás naciones también entiendan quién era Jehová. Por eso vamos a ver y vamos a encontrar que vamos a tener las 10 plagas. El pueblo de Israel vio con sus propios ojos cómo Dios hizo maravillas, las 10 plagas, cómo el agua se convertía en sangre, en las langostas, todo lo maravilloso, la muerte del primogénito, que el pueblo de Israel, recordemos, no sufrió nada de todo esto, sino solamente el pueblo de egipcio. Por eso es que va a hacer grandes milagros. Inclusive va a sacarlos luego que ya salieron de la tierra de Egipto, va a sacarlo y va a cruzar por el Mar Rojo, y ellos van a pasar en seco y van a ver a sus costados las columnas de agua y van a ver cómo Dios obraba de forma maravillosa. Y vamos a ver que en Éxodo 14:31 dice: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temía a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Esto es maravilloso lo que vieron. Vieron estas grandes cosas que Dios hizo, que Jehová hizo con ellos. Pero sin embargo vamos a ver que cuando Moisés sube al monte para estar con Dios, para hablar con Dios, Dios le va a dar los mandamientos, le va a dar las tablas de la ley, le va a mostrar el tabernáculo, cómo se debía construir. Pero sin embargo Moisés se tardaba a ceder en bajar.
Y el pueblo fue a Aarón y le dice, este Moisés que nos sacó de Egipto, la verdad que no sabemos qué le haya pasado. Entonces danos un Dios para que vaya delante de nosotros. Entonces Aarón pide oro, pide que el pueblo junte oro, y él va a formar y va a hacer lo que encontramos con la historia del becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés que descienda, que el pueblo se estaba corrompiendo, que el pueblo estaba claudicando, y cuando Moisés baja, ve todo este suceso, que estaban adorando a este becerro de oro, estaban haciendo fiesta y estaban diciendo, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Moisés se enoja, Moisés se llena de ira, rompe ese becerro, lo muele hasta el polvo, y vamos a encontrar el suceso en Éxodo 32, 21, que dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y las respuestas de Aarón son magníficas. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Por qué me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? A pactarlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Claro, simplemente Aarón agarró un poco de oro, lo tiró al fuego, y salió un becerro como si nada. No, esto no fue así. Es así como este pueblo, ¿bien? Vemos que vio todos los milagros que antes vimos. Le dio el maná, cómo Dios le va a proveer todo para que estén en el desierto, y aún así, como Moisés no descendía, ellos fueron y pidieron otro Dios. Si seguimos la historia, vamos a encontrar, por ejemplo, en Jueces 3:7, que dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusam-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusam-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó a su mano a Cusam-Risataim, rey de Israel, de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Vamos a ver que en la etapa tal vez más oscura del pueblo de Israel, en la etapa de los jueces, que va a haber un loop constante. Va a haber algo que se va a repetir constantemente. El pueblo va a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, Dios lo va a entregar a un enemigo, el pueblo va a clamar a Dios para que lo liberte, Dios va a levantar un libertador que los liberte, que los juzgue, pero pasado el tiempo que se muere este libertador, el pueblo vuelve a caer. El pueblo vuelve a hacer lo malo y vuelve a desviarse y vuelve a ir tras dioses ajenos. Y es por eso que yo quería traer esto a memoria. Y yo quería traer que juntos podamos ver cómo este pueblo de Israel que veía las grandes cosas que Dios hacía, sin embargo, pasado un tiempito, se apartaba y se iba tras otros dioses. Tal vez vos y yo hoy no nos vayamos tras un dios ajeno, ni tampoco vayamos a adorar a una imagen hecha por un hombre ni a una estatua, pero sí podemos darle la espalda a Dios de diferentes maneras. Vamos a ver, por ejemplo, en 1 Corintios 10, cuando Pablo va a usar al pueblo de Israel como ejemplo de la madurez espiritual, encontramos en 1 Corintios 10:12, que dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Nosotros en el caminar cristiano a veces pensamos que podemos por nuestras propias fuerzas mantenernos firmes. A veces pensamos que por nuestros propios medios podemos mantenernos sin ningún tipo de pecado y en una constante comunión con Dios, como si fuera de nosotros las fuerzas para obtenerlo, como si fuera de nosotros mismos que tenemos una comunión y una relación con Dios. Estas cosas, por ejemplo, le sucedieron a Pedro. Pedro, la noche que el Señor iba a ser entregado en la última cena, el Señor le va a decir que él lo iba a negar, y Pedro le va a decir no solamente a la cárcel, sino, si es necesario, yo hasta la muerte voy a ir con vos, Señor. Y el Señor ahí le va a decir que le va a hablar de la negación. Y Guachumani habla de este suceso, dice que Pedro creía ser
lo que deseaba ser. Pedro deseaba ser tal persona, que de hecho después no fue por todo lo que pasó, pero sin embargo él no estaba preparado aún. Aún tenía que seguir confiando y reposando en Dios. Aún tenía que seguir creyendo en Jehová y dejando todas sus fuerzas en Él. Pero sin embargo, este Pedro va luego a negarlo, va a entender y va a pasar por este suceso de la negación, se va a arrepentir, y es así como él creía ser alguien que realmente no era. Y a veces en nuestra vida pasa eso, pasa que nosotros pensamos que tales cosas nunca nos van a pasar. A veces pensamos que tales pecados o tales cosas nunca van a suceder en nuestra vida, y nos engañamos nosotros mismos, y no estamos confiando plenamente en Dios, sabiendo que de Él van a venir las fuerzas para que nosotros sigamos en una comunión con su Espíritu, vamos a seguir teniendo una comunión constante con Él. En Gálatas 2 vamos a encontrar el suceso donde este mismo Pedro va a ser confrontado con Pablo. Este Pedro que comía tranquilamente con los gentiles en esa época. Claro, vienen los judíos, los judaizantes, esas personas que no eran de Dios, que eran completamente ajenas, eran judaizantes, que querían pervertir el Evangelio y decían que no solamente era por gracia, no solamente era por fe, sino que también se debían cumplir todos los rituales y ritos del Antiguo Testamento y todas las leyes, por lo cual también obligaron a la circuncisión y demás cosas para poder tener una comunión con Dios. Y claro, Pedro dejó de juntarse con los gentiles, dejó de congregarse con ellos, dejó de comer con ellos y empezó a comer solamente con los judíos. Y aún este pecado no solamente le implicó a él, sino también arrastró a Bernabé en este pecado. Y Pablo lo va a tener que confrontar diciendo: si vos, siendo judíos, vivís como gentil, ¿por qué obligás a los gentiles a judaizarse? Pablo le va a tener que volver a explicar la importancia de que la salvación era solamente por gracia. Pero el versículo que yo quería resaltar es Gálatas 2:18, que dice: porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si eso que destruimos, ese pecado, si esa cosa que estaba en tu antigua vida, que ya destruiste, si eso mismo volvieras a edificar, si lo que vos antes estabas haciendo que estaba mal, y realmente lo pudiste destruir y pudiste dejarlo por completo, ¿por qué volvemos? ¿Por qué se vuelve a edificar lo que Dios destruyó? Y era lo que debemos preguntarnos, ¿no? Si hay algo que estamos edificando que fue destruido, si hay algo que estamos edificando que ya no tiene que estar más en nuestra vida, porque recordemos que somos una nueva creación, tenemos una nueva vida en Cristo. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si ya nos despojamos de las cosas que estaban mal, si ya dimos por terminado todo lo que correspondía a nuestra antigua vida, ¿por qué aún seguimos teniendo relación con cosas que no tienen nada que ver con nuestra nueva creación? ¿Por qué aún seguimos alimentando a nuestro viejo hombre que tenía que ser destruido completamente? Y vamos a ver que Pablo aquí en Efesios va a utilizar 3 infinitivos, que en el versículo 22 dice despojados, en el versículo 23 dice renovados, y en el versículo 24 dice vestidos. Vamos a notar que es importante que esto no es una exhortación a los creyentes para que lo tomen, sino que es un recordatorio que Pablo le hace, que cuando nosotros nacemos de nuevo, que cuando nosotros pasamos de muerte a vida, estas cosas ya están en nosotros. Estas cosas el Espíritu nos capacita para tenerlas. Es por eso que la nueva creación que nosotros somos cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Cristo, no solamente es un cambio en la eternidad, no es que antes íbamos camino al infierno y ahora vamos camino al cielo, que es una realidad, sino que es un cambio completo en nuestra vida, que es un cambio 100% que debe hacerse en nuestra vida, y es por eso que el cristiano, en este camino que estamos transitando, debemos perfeccionarnos día a día para poder parecernos más a Cristo. Por eso es que es importante que podamos ver en los evangelios
cómo Jesús actuaba, cómo Jesús trataba a sus hermanos, cómo Él predicaba, cómo oraba, cómo Él vivía, para poder imitarlos y para poder recorrer el camino cristiano con una forma perfecta como debe ser, porque ya en nosotros hay una nueva naturaleza, somos una nueva creación. El versículo 24 dice que debemos vestirnos de este nuevo hombre. Pablo va a realizar un contraste entre lo viejo y lo nuevo. Por eso es que es importante que veamos que somos una nueva creación. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Dejemos que lo que nosotros teníamos antes quede en el pasado, no nos volvamos a edificar y empecemos a trabajar en esta nueva creación día a día. Empecemos a trabajar en oración. Qué importante es orar cada día, qué importante es la oración que nosotros tengamos, no solamente por nosotros, sino por la iglesia, por los hermanos, por los necesitados, la lectura de la palabra. ¿Bien? Qué bien que vino esta cuarentena, este especie de encierro para poder retomar algunos libros que teníamos dejado, para poder tener una lectura de la palabra de Dios mucho más amplia, ya que teníamos mucho más tiempo para hacerlo. Bien, que podemos aprovechar este tiempo que tal vez tengamos que quedarnos más en casa para poder estudiar más la palabra de Dios, para poder leerla, para poder perfeccionarnos en ella. Este es un camino del Hijo de Dios y lo debe transitar de forma constante. El Hijo de Dios debe ser constante en esto, es día a día, ¿bien? Romanos 12, 1 y 2 nos va a decir: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma que debemos presentar nuestro cuerpo a Dios. En el Antiguo Testamento, uno cuando quería llevar una ofrenda o hacer pedir por algún pecado que realizaba, iba con un animal y lo entregaba al sacerdote para que haga la ofrenda, ¿bien? Ya en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que nosotros mismos tenemos que hacer esa ofrenda, una ofrenda viva, entregada a Dios, para que podamos, y para de esa forma poder consagrarnos completamente a Él. Y siempre me gusta resaltar en este versículo que no es una ofrenda todos los días, ¿bien? No es que yo voy a dejar de comportarme de esta manera, yo voy a tomar esta decisión y voy a hacer una decisión por Dios para poder leer la Biblia todos los días, para poder orar, para poder predicar. No es que uno todos los días las tiene que ir renovando, sino que tiene que ser constante, que una vez que la hizo, cumplirla y llevarla a cabo día tras día, ¿bien? No es como esas personas que tal vez cuando volvés de campamento, que estás todo bien, el lunes estás a full y el martes ya un poquito menos, el miércoles te vas apagando y mientras pasan los días cada vez te vas apagando más. Sin embargo, lo que queremos ver y que el cristiano debe entender, que tiene que ser constante en el camino del Señor. Debe tomar decisiones que perduren en el tiempo, debe tomar decisiones sabias que puedan perdurar y mantenerse a lo largo del tiempo. Y solamente esto lo podemos obtener con la ayuda del Espíritu Santo. Y la única forma de hacerlo es cuando ponemos nuestra mirada en Cristo. ¿Sabes qué? Como hablamos antes, no depende de nosotros mismos, no es por un esfuerzo que nosotros podamos hacer, sino que tenemos que dejarlo todo en las manos de Dios y constantemente mirar a Cristo. Hebreos 1:12, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Si
nosotros tenemos puesta la mirada en Cristo, es cuando estamos transitando el camino de forma correcta. Si nosotros empezamos a ver el mundo, nos empezamos a maravillar y empezamos a perder de vista a Cristo y el mundo nos empieza a tentar, el mundo nos empieza a seducir y el mundo te empieza a, de a poco, correrte del camino que debemos andar. Es cuando estamos perdiendo una verdadera comunión con Él. Es cuando realmente estamos viendo al mundo y no a Cristo. Es cuando realmente estamos andando por el camino que no debemos andar. El Señor habló de dos caminos. El Señor dijo que hay un camino estrecho y un camino angosto. Claro, el camino angosto es el que conduce a Cristo, ¿bien? Donde Él mismo es el camino. Y la puerta también es angosta. Y el camino estrecho es por donde andan todos tranquilamente, pero su fin es un fin de perdición. Nosotros, como hijos de Dios, decidimos andar por el camino angosto. Nosotros, como hijos de Dios, cuando aceptamos, nacimos de nuevo, somos una nueva creación y tenemos la mirada puesta en otro lugar y no donde la pone el mundo. Tenemos la mirada puesta en las cosas celestiales, tenemos puestas las miradas en las cosas eternas, las cosas arriba. Por lo cual, hermanos, lo que yo quería motivar y lo que quería dejar en claro es que no volvamos a nuestra vieja naturaleza. Que veamos cómo este Israel tuvo que entender de que volver atrás era despojar a Jehová. Este Israel que veía las maravillas de Dios y se apartaba. Que no pase con nosotros en nuestra vida. Vemos maravillas de Dios constantemente en nuestra vida. Vemos cómo Él actúa constantemente en nuestro ser, cómo Él obra constantemente en nosotros. No nos volvamos atrás, no volvamos a edificar lo viejo, no volvamos a caminar por donde el mundo va, sino que sigamos constantes en el camino del Señor, que sigamos constantemente trabajando en su obra, que sigamos constantemente predicando el Evangelio, orándonos unos por los otros, que sigamos de forma constante en el camino que Dios tiene para nosotros. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que juntos podamos seguir orando unos por los otros, y aunque no nos estamos viendo bien y extrañemos todos las reuniones, que juntos podamos estar comunicándonos en oración y también por WhatsApp, por distintos medios, que juntos podamos seguir manteniendo esta comunión que tenemos en la iglesia. Que Dios nos bendiga.